Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal TVX. Soy la doctora Wendy Maldonado, médico de planta del Centro Clínico Escalón, y es un placer para mí de nuevo abordarlo con temas médicos. El día de hoy el tema es tan importante ya que muchos hemos estado hablando acerca del COVID, pero hemos dejado a un lado lo que pasa después de que un paciente es dado de alta. ¿Qué pasa en la recuperación de este paciente? Para eso me acompaña la doctora Cristal Navarrete, ella es especialista en medicina interna. Doctora, muchísimas gracias por tomar la llamada, bienvenida al programa. Bueno, como siempre, ¿verdad? Es de suma importancia. Como bien lo decías, quizás hemos hablado mucho acerca de factores clínicos, de cómo reconocer la enfermedad, pero también es importante reconocer qué medidas podemos tomar en casa cuando ya estamos en la etapa de recuperación. Y creo que eso en este momento lo tenemos que saber todos. Así es, doctora, ya que se están dando muchos pacientes de alta, gracias a Dios, recuperados. Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Tienen que seguir algún protocolo? ¿Tienen que cuidarse de alguna forma? ¿Hay algún tiempo de recuperación que se prolonga más en algunas enfermedades o la recuperación post-COVID es extensa? Cuéntenos, doctora. Sí, vaya, como popularmente conocemos, todos hemos hablado de ese virus como COVID-19, pero realmente su nombre científico es SARS-CoV-2. ¿Qué significa eso? Es un síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus. Entonces, este coronavirus es de tipo beta y es ARN. ¿Qué implica esto? Que como nosotros hemos hablado en otros temas, ¿verdad? La principal estructura fundamental de nuestro organismo es la célula. Entonces, este virus necesita de la célula para poder replicarse. ¿Qué quiere decir? Para poder seguirse reproduciendo, duplicándose. Para poder hacer este proceso necesita receptores. Es decir, que en la superficie de esta célula hay un receptor y es a ese receptor donde se une el virus para poder entrar y de esa manera reproducirse. Uno de esos receptores es conocido como ECA2. Lo que ha hecho tan compleja la enfermedad, no solo el diagnóstico, el manejo y en sí la recuperación, es que este receptor se encuentra en múltiples órganos, no solamente a nivel pulmonar. Entonces, obviamente, cuando hablamos del estado de enfermedad y de la recuperación, va a depender mucho de cómo ha sido el proceso de enfermedad que ha presentado el paciente. Y para eso es bien importante recordar que como hemos mencionado y como hemos escuchado en múltiples ocasiones, ¿verdad? Casi que el 80% de las personas que presenten el virus o la enfermedad va a ser de forma leve. Dentro de este 80% están incluso todos aquellos asintomáticos que son portadores, que no tienen síntomas, es decir, en realidad ellos pueden decirse que están sanos, ¿verdad? No hay un proceso de recuperación como tal, pero que son transmisores. Y dentro de este 80% están las personas también que tienen síntomas y también entre comillas leves, porque muchos de estos síntomas pueden llegar a ser incapacitantes aunque sean manejados en el hogar. La recuperación de ellos va a ser totalmente diferente a los pacientes que ya son incluso el 15% o el 5% que necesita cuidados intensivos. Es decir, el otro porcentaje de pacientes que necesitan manejo intrahospitalario y de estos se dividen en los pacientes que no han llegado a necesitar cuidados intermedios o cuidados intensivos, su recuperación va a ser totalmente diferente. Entonces, para esto debemos de nosotros tener presente que cuando hablamos de recuperación, no solo debemos de tener a la mano, ¿verdad? Esos signos de alarma, sino que también debemos de entender que según la Organización Mundial de la Salud, un paciente que ha tenido síntomas que han sido incapacitantes, su recuperación en promedio puede llegar a ser, o sea, hablando que ya realiza todas sus actividades cotidianas con normalidad. Eso quiere decir incluso la actividad física que antes podría haber realizado, podría llegar a alargarse hasta 6 a 8 semanas.
Y no estamos hablando necesariamente de los pacientes que han necesitado oxígeno suplementario, medicamentos no solo en casa, sino que medicamentos ya especializados para tratar la enfermedad. Y obviamente los pacientes que han estado en unidad de cuidados intensivos, que su recuperación va a ser mucho más larga. Es importante recalcarles que cada etapa, o sea, de enfermedad, de recuperación, de convalescencia, todas estas etapas son individualizadas. Es decir, así como yo podría tener factores de riesgo o no para tener una enfermedad grave, lo mismo puede ser para tener factores de riesgo para cuánto voy a tardar en mi recuperación de la enfermedad. Claro, doctora, y es importante este punto, ya que muchas personas fueron dadas de alta o han estado en casa con sintomatología leve, pero a las 2 semanas que se les dan de incapacidad, ya deben de regresar a sus labores, su trabajo, o a estar ya más pendiente pues de la casa, si son amas de casa. Entonces, este periodo puede variar, como usted menciona, de 6 a 8 semanas. No se va a tener siempre la misma fortaleza o la misma fuerza de una persona que tuvo sintomatología leve a una que sí estuvo ingresada y es más, estuvo intubada. Entonces, ¿de qué depende todo esto, doctora? Como hemos hablado con anterioridad de ciertos factores de riesgo para poder llegar a una enfermedad grave o un estado crítico, también estos factores individuales nos afectan para nuestro periodo de recuperación. La edad es bien importante. Sabemos que son más susceptibles los adultos mayores y dentro de estos también tenemos que tener presente, por ejemplo, vemos a muchos pacientes jóvenes pero que llegan a unidad de cuidados intensivos. ¿Y por qué? Porque ya tenemos con el paso de los años pacientes jóvenes con comorbilidades metabólicas como diabetes, alteraciones tiroideas, hipertensión arterial, pacientes que incluso padecen de enfermedades de la colágena, que ya tienen un daño renal, incluso los pacientes que ya están con un daño renal con tratamiento sustitutivo, sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, obviamente su recuperación va a ser mucho más prolongada que los pacientes que no tienen ese tipo de patología. Las pacientes que tienen antecedentes de no solo enfermedad renal crónica, sino que también puede ser que hayan tenido antecedentes de cáncer, por ejemplo, su sistema inmunológico es totalmente diferente a alguien que no ha pasado por el tratamiento de quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, entonces su recuperación también va a ser más prolongada y a la cual le tenemos que poner mucha más vigilancia. La obesidad es muy importante. A veces pensamos que no es un factor individual importante para marcar una enfermedad, pero hoy con la pandemia hemos visto el énfasis que la obesidad ha tenido. La obesidad y el sobrepeso se han vuelto un factor increíblemente que marca la diferencia en que un paciente, incluso joven, llega a necesitar cuidados intensivos. El hecho de tener como antecedente personal el tabaquismo, el hecho de llegar a realizar lo que decíamos, a presentar una enfermedad grave. Y algo importante es que en los últimos estudios también se habla que el tipo sanguíneo puede afectar el hecho de llegar a tener una enfermedad grave como el hecho de la recuperación. Y cuando hablamos de tipo sanguíneo nos referimos sobre todo al tipo A, AB y al tipo B. Entonces, todo esto es bien importante porque si nosotros ya sabemos, por ejemplo, que en mi familia hay alguien que aunque esté joven, pero es tipo sanguíneo A, tengo que hacer más énfasis en las medidas de prevención si en dado caso no tenemos la enfermedad. Y como tú lo decías, cuando hablamos de la incapacidad, o sea, de cuánto tiempo tenemos que resguardar para volver al trabajo o a realizar nuestras actividades cotidianas, tenemos que tener mucho cuidado en esto. No es igual para todos y no podemos enfrascarnos en que va a ser 8 días, en que hemos escuchado que puede llegar a ser hasta 6 semanas, o sea, aquí es bien individualizado. Y nuestro punto de partida y referencia, que por lo cual el paciente debe ser muy honesto a la hora de decirnos, es cuándo fue el último día que presentó síntomas. Por ejemplo, un paciente asintomático sabemos que pueden pasar hasta 15 días
y sigue siendo transmisor de la enfermedad aunque él ya esté recuperado. Entonces, es bien importante establecer cuándo fue la última vez que yo presenté algún síntoma para poder de esa manera ver el periodo de recuperación y el periodo en el que somos transmisibles. Claro, y todos estos factores de riesgo, doctora, tenemos que tener en cuenta no solo a los pacientes que ya se recuperaron, como usted menciona, sino también a los pacientes que quizá no hemos pasado por esa enfermedad, pero que tenemos que cuidarnos aún más. ¿Qué quiere decir? Si alguien está con sobrepeso, tiene obesidad, es tabaquista o es etilista, pues tratar de evitar todos estos hábitos y tratar de mejorar la calidad de la alimentación para que si en dado caso pues llegamos a infectarnos del COVID-19 no sea tan problemática toda la sintomatología, sino que asimismo la recuperación sea más rápida. Así es. Para esto tenemos que tener presente que lo que hablábamos, ¿verdad? Podemos hablar de un tipo de recuperación de ese 80% casi que son los que van a presentar síntomas leves y que se pueden tratar en casa. Esos pacientes pueden necesitar reposo, dormir adecuadamente, o sea, lograr un descanso, ¿verdad? La hidratación, o sea, se habla de 3 litros. Obviamente no podemos dar un número o una cantidad de cuántos líquidos debo de consumir, porque aquí tenemos que tener presente que si el paciente es renal, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si el paciente tiene comorbilidades, obviamente la hidratación es muy diferente a alguien que no las tenga. Tenemos que saber identificar, ¿verdad? A la hora de que estamos en un periodo de recuperación, también signos de alarma. Hemos visto que esta enfermedad es muy dinámica y que el paciente puede sentirse un día con bastante ánimo, puede sentirse hemodinámicamente, que nosotros le llamamos a eso a la hora de tomar los signos vitales, ver que no tiene dificultad respiratoria. Y pues sí, ¿verdad? El paciente creer que ya está en etapa de recuperación, pero es bien importante que pueda él y su cuidador reconocer esos signos de alarma, como es la disnea, que es la sensación o la sed de aire, o sea, que de verdad me siento con dificultad para respirar, que siento que no puedo realizar actividades tan mínimas como bañarme yo solo, como levantarme de la cama y alcanzar algo a un par de metros, porque eso ya me dificulta, porque a la hora de hablar mi habla es entrecortada, no puedo finalizar frases, porque incluso eso me cansa, porque no puedo comer adecuadamente, porque me canso a la hora de realizar la digestión o simplemente el hecho de masticar los alimentos, ¿verdad? Entonces, esos signos de alarma son importantes porque esos en realidad nos van a determinar que el paciente, a la hora de poder identificarlos, podamos valorar que estamos ante una verdadera recuperación o si realmente no lo estamos. Y algo también importante es lo que tú mencionabas, la alimentación. O sea, hemos hablado mucho y hay muchos estudios de que se pierde el gusto, que perdemos el olfato. Entonces muchos pacientes dejan de comer porque simplemente no sienten todas esas sensaciones que nos parecen comunes y que normalmente incluso no las valoramos, ¿verdad? Pero que ahora se vuelven tan importantes. Pero la alimentación es un pilar fundamental, o sea, el comer bien, la alimentación rica en frutas, en verduras, baja en grasas, sobre todo en grasas trans, lo que tú mencionabas, el no consumo de alcohol. Y algo bien importante en la etapa de recuperación, como en la etapa de enfermedad, es no automedicarnos. Cuando nos automedicamos, eso ya hace más compleja aún ya la enfermedad, porque ya no podemos identificar muchas cosas que probablemente antes sí podríamos haberlas identificado. Y aquí quiero recalcar algo, cuando hablamos de recuperación y cuando hablamos de que el paciente, este 80% que logra mantenerse en casa, eso no implica que todos los demás de la casa no van a seguir normas estrictas como que si estuviéramos en un hospital. ¿Qué quiere decir eso? Que idealmente el paciente debe estar aislado en casa. Eso no quiere decir que estamos cumpliendo cuarentena, que todos estamos en casa, ¿no? Quiere decir que yo, porque inicio mis síntomas y esto incluso si todavía no sé
en realidad si tengo o no la enfermedad. Si yo empiezo con síntomas respiratorios, gastrointestinales, si tengo fiebre, si tengo tos, lo primero que debo de hacer ahorita ante la duda es aislarme. Y todos los demás de la casa deben de comprender que eso significa que lo ideal es tener una habitación para la persona que está con los síntomas, si se pudiera incluso su propio baño, en caso que no se pueda, la habitación donde está idealmente debe estar ventilada, ¿verdad? Si la persona debe de salir, por ejemplo, utilizar el baño o hacer otra actividad fuera de la habitación, entonces debe de utilizar adecuadamente la mascarilla en el hogar y que los demás del hogar deben de guardar el distanciamiento físico, que los utensilios para la alimentación debe ser por separado al de todos los demás, deben de tener una buena higiene, si son medidas descartables, ¿verdad? Platos desechables o todos los utensilios son descartables, deben de ser embolsados de forma adecuada para que evitemos el contagio con los demás de la familia, es lo que nos permite consultar y poder hacer las pruebas. Entonces, esto es bien importante porque a veces encontramos que en la misma familia hay varios sintomáticos y esto es porque no se guardaron las medidas que hemos venido dicho, o sea, con todo este tiempo que hemos estado ante la lucha de la pandemia, ¿verdad? Entonces, eso es bien, bien importante, la no automedicación y saber seguir esas normativas para de esa forma poder hacer un buen manejo de la enfermedad y una buena recuperación, que la recuperación sea lo más rápido posible y que volvamos a nuestra actividad cotidiana de forma adecuada. Así es, doctora. Vamos a hacer al momento un corte comercial y al regresar vamos a continuar con el tema. Amigo televidente, me encuentro junto a la doctora Cristal Navarrete. Ella es especialista en medicina interna y estamos abordando el tema acerca de la recuperación del paciente post-COVID. Doctora, la recuperación en casa, como la estábamos hablando en el bloque anterior, tiene que ser siempre estricta, con las medidas siempre pues de seguridad, de higiene, porque ¿qué pasa? Estamos viendo de que un miembro de la familia contrajo el virus, estuvo ingresado, regresa a casa y todos felices, como que si la persona pues no puede seguir infectando, siendo de riesgo para los demás miembros de la familia. Aún en casa, doctora, ¿cómo es que se sobreviene pues la recuperación de un paciente post-COVID? Como hemos hablado, ¿verdad? Aparte de mantener siempre la hidratación, el aislamiento, explicarle que poco a poco el hecho de la fatiga, ¿verdad? Va a ir mejorando siempre y cuando los signos de alarma que mencionamos con anterioridad no estén presentes. Pero es bien importante eso que tú decías, el hecho que la persona enferma se ha recuperado no quiere decir que podamos volver a casa y tener ese contacto físico que tanto deseamos, sino que tendremos que volver a casa, pero siguiendo siempre las medidas de aislamiento, porque nosotros seguimos siendo fuente del virus para contagiar a los demás de la familia. Entonces, lo ideal es aislarlo, como mencionamos, y de esa manera evitar, ¿verdad?, el contagio. ¿Cuántos días tiene que ser idealmente el aislamiento? Pues debe ser después de tener una prueba de PCR para COVID negativa o que ya no tengamos síntomas, ningún síntoma, debe de ser 15 días de estar aislado para yo ya no provocar que alguien más se enferme, vea. Doctora, ¿y la recuperación en el hospital cómo es que se realiza? Esto es bien importante. Decíamos que hay un porcentaje de pacientes que va a necesitar estancia intrahospitalaria, pero sin llegar a necesitar cuidados intensivos o cuidados intermedios. Es decir, pacientes que sí presentan una enfermedad grave, pero no así una enfermedad crítica, o sea, no necesitan ventilación mecánica, por ejemplo. Entonces, estos pacientes, si bien es cierto, realizan una alteración respiratoria, ¿verdad? Casi siempre, o una alteración gastrointestinal severa, como decíamos, que el virus puede ser con afectación a múltiples órganos. Entonces, ellos, según el último estudio, ¿verdad?, en que se realizó de pacientes que se estaban evaluando en el periodo aún estando hospitalizados,
pero por las manifestaciones de la enfermedad en el Reino Unido, ellos creían que puede tardar incluso un paciente hospitalizado hasta 6 meses en lograr su recuperación total. Pero esto es porque al hablar de que necesitamos estancia intrahospitalaria, el paciente pudo haber ya realizado, por ejemplo, una neumonía de origen viral, pudo haber tenido una sobreinfección de la enfermedad con un microorganismo bacteriano, necesitar antibióticos secundarios, ¿verdad?, a la infección primaria por el virus. Y esto hace que el proceso inflamatorio que se genera a nivel pulmonar de vías respiratorias e incluso en otros órganos sea mucho más amplio. Entonces, ir con el proceso de disminución de este, digamos, consolidado pulmonar, que es la neumonía, no desaparece de la noche a la mañana, aunque el paciente clínicamente pueda estar mejor. Y algo bien importante es que en estos pacientes, de acuerdo a la extensión del daño pulmonar que puedan presentar, así son las complicaciones que tenemos que estarles monitorizando en su periodo de recuperación. Es decir, ellos tienen alto riesgo de poder llegar a generar incluso fibrosis pulmonar. Entonces, la fibrosis pulmonar es una alteración limitante, progresiva, en la cual el intercambio de oxígeno que se da a nivel pulmonar es mucho menor que lo normal. Entonces, el objetivo de nosotros es que todo el paciente recuperado en realidad logre llegar a cumplir sus actividades cotidianas como lo hacía antes de sufrir la enfermedad. Entonces, este proceso de lograr la recuperación total del paciente puede, cuando ha estado hospitalizado con una alteración pulmonar, como decíamos, con un proceso inflamatorio, puede llegar a ser incluso hasta de 6 meses. ¿Qué es lo que pasa con el otro grupo que, gracias a Dios, es un pequeño porcentaje? Que es ese 5% de pacientes que llegaron a sufrir una enfermedad crítica, que necesitaron sedación, pseudoanalgesia, que necesitaron ventilación mecánica. Estos pacientes primero pasan en un encamamiento prolongado, es decir, sus músculos, todo su sistema musculoesquelético pasa solamente con los movimientos que enfermería les pueda proporcionar. Entonces, la tonicidad de los músculos, la fuerza y la flexibilidad de sus músculos, de sus tendones, de sus articulaciones se van perdiendo con el tiempo. Al lograr que este paciente lo destetemos del ventilador, no nos vamos a preocupar solamente por cómo está su sistema nervioso, cómo está su cerebro, cómo está su corazón, su pulmón, sino también por ese sistema musculoesquelético. Estos pacientes podrían incluso llegar a necesitar fisioterapia para poder recuperar esa fuerza y flexibilidad en sus extremidades, en su cuerpo. Y no hablemos aún más, ¿verdad?, que lo que hemos dicho, ¿verdad?, que una de las principales afectaciones es a nivel pulmonar. Entonces, si estos pacientes han estado conectados a un ventilador porque el proceso inflamatorio e infeccioso era demasiado severo, o sea, tuvieron distrés respiratorio, entonces estos pacientes hay que vigilar aún más que no tengan una limitación respiratoria, es decir, que no se nos vayan a volver oxígeno dependientes, por ejemplo, al final de esto. Entonces, porque ese daño que hay a nivel estructural del pulmón, ese intercambio de oxígeno que debemos de mantener de forma adecuada para perfundir otros órganos vitales como el riñón, el cerebro y el corazón, pueden verse afectados. Algo bien importante aquí que tenemos que recalcar es que decíamos al inicio que esta enfermedad, que este virus, afecta y se replica en el interior de la célula. Y nosotros sabemos que células tenemos en todos nuestros sistemas, en todo nuestro cuerpo, y una unidad fundamental que es la célula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hemos visto, y eso es lo que lo hace tan complejo, que la enfermedad dejó de ser localizada a nivel respiratorio. La enfermedad en estos pacientes graves y obviamente en los pacientes críticos se vuelve una enfermedad multiorgánica. Este receptor que mencionábamos al inicio, el ECA2, no se encuentra solamente en pulmón, en cerebro, en intestino, sino que también en corazón, en riñón, en hígado. Entonces, obviamente, las manifestaciones pueden ser
como nosotros conocemos, síntomas atípicos, ¿verdad? Puede que alguien no tenga tos y pueda tener el virus. Puede que alguien tenga otras alteraciones y pueda tener el virus, o sea, que no tenga los síntomas que normalmente nos han enseñado a identificar. ¿Por qué esto se vuelve tan importante? Porque imagínense a alguien que está con un ventilador, que su sistema respiratorio ya está dañado y que ahora presenta daño multiorgánico. Obviamente el proceso se vuelve tan complejo que hay que buscar todas las medidas adecuadas, no solo para poder contrarrestar la enfermedad, sino que también para que el proceso de recuperación se logre de forma adecuada. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Que para nosotros el objetivo de la recuperación es que ese paciente logre por completo hacer sus actividades cotidianas como lo hacía antes de enfermarse. En realidad es un reto bien grande. Y para esto se vio, ¿verdad? Según ese estudio, de que se puede llegar a tardar un paciente que ha estado en unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados intermedios de 1 año a 18 meses para poder lograr ese objetivo que nosotros tenemos, de una recuperación total. Algo más importante también que se me olvidaba mencionarles es que la complejidad de esto no es porque solo sea un daño multiorgánico, sino que no estamos peleando solo ante el proceso inflamatorio, ante el proceso infeccioso, ante la neumonía, sino que también sabemos que se crean microtrombos. Y estos microtrombos a nivel pulmonar pueden ocasionar también daños, o sea, severos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace complejo y es por lo tanto que la recuperación es individualizada, depende de las comorbilidades y los factores de riesgo que nosotros ya tenemos personalmente y de la gravedad de la enfermedad por la cual hemos transcurrido, ¿verdad? Así es. Claro, ese tema es tan extenso, doctora, ya que cada día seguimos conociendo un poquitito más. Le agradezco muchísimo la ponencia, el tema realmente ha aclarado muchísimas dudas, doctora. Esperamos verla en un próximo programa. Sí, muchas gracias. Y solo no quisiera irme sin antes decirles que está en nuestras manos seguir en realidad desde nuestros hogares con la lucha, no solamente siguiendo las medidas, sino también un llamado, como lo hemos hecho, a todas las personas recuperadas a poder donar plasma. O sea, siempre y cuando tengamos una prueba positiva, nosotros cumplimos el principal criterio para poder donar y que no quede en nuestras manos hasta que un familiar, un ser querido presente una enfermedad grave o crítica, poder donar. Seamos solidarios y donemos. Y siempre es un gusto poder resolver las dudas. Gracias, doctora. Ya escuchó, amigo televidente. Le instamos a que por favor se acerque a donar si usted cumple con los criterios. Se lo vamos a agradecer el personal de salud, asimismo todos nuestros amigos y familiares que están lamentablemente en estado crítico. Si usted ya se recuperó, le agradeceríamos bastante que se aboque a los centros donde se puede donar, porque va a ayudar a salvar muchas vidas. Usted también puede ser un héroe. Ha sido todo por el programa de ahora. Nos vemos en el siguiente.